Bien, vamos a ver la segunda unidad temática. Y dice así, el título sería La ciencia en el mundo actual, limitaciones de la ciencia. Bueno, el redactor del periódico habla Lupe, me ha puesto en contacto con un científico, Pepe, ¿vale? Él me ayudará en aquellas técnicas y dudas que tenga y me orientará sobre aquello que debo buscar en cada caso. Lo más curioso resultó ser que al conocerlo me dijo, la ciencia tiene muchas más limitaciones de las que piensa. O sea, es un científico y sin embargo dice, la ciencia tiene muchas más limitaciones de las que piensa. Quizás deberíamos empezar por conocer qué es lo que no podemos conocer mediante la ciencia. Es decir, que es el mismo científico Pepe el que reconoce las limitaciones de la ciencia y, y plantea que quizás lo importante sería empezar a conocer qué es lo que no puede o que no podemos conocer mediante la ciencia. Bueno, esa fue la presentación entre Lupe y Pepe, y la primera frase la dejó un poco sorprendida, ¿vale? La ciencia tiene muchas más limitaciones. Bien, vamos a ver algunas de estas limitaciones. La ciencia tiene unas posibilidades increíbles. Cada día sus descubrimientos nos sorprenden por su ingenio y osadía y vemos más y más descubrimientos de gran importancia, y que mejoran sin duda el bienestar y la salud y muchos aspectos de la vida humana. Pero hay algunas preguntas que debíamos hacernos. ¿Es solo cuestión de tiempo que la ciencia descubra cualquier cosa? ¿O hay cuestiones a las que nunca llegaremos mediante la ciencia? Es decir, nunca llegaremos a conocer determinadas cuestiones mediante la ciencia. Por ejemplo, ¿podrá demostrar la ciencia la existencia o inexistencia de Dios? Esta es una pregunta clave. Es una pregunta muy importante. Es decir, no podemos demostrar científicamente la existencia de Dios, pero también es cierto que tampoco podemos demostrar su inexistencia. Entonces, el hecho de creer o no creer en Dios es una cuestión de fe. Hay personas que creen en Dios, porque tienen fe, y hay otras personas que no creen en Dios. Pero la ciencia, hoy por hoy, no puede ni demostrar la existencia, ni puede demostrar lo contrario, la inexistencia. Entonces es una cuestión de fe y hay que respetar ambas posiciones, y no intentar imponer una sobre la otra. Las personas que sean creyentes pues deben respetar pues a las que no lo son, y viceversa. Las personas que no son creyentes pues no deben mofarse ni deben atacar a las personas que sí lo son. Es una cuestión personal, y una cuestión de fe. ¿Podrá la ciencia resucitar a los muertos como en el mito de Frankenstein, la película de Frankenstein? Bueno, aquí tenemos una imagen famosa de dicha película. Bien, vamos a ver la ciencia y religión. ¿Tienen la ciencia y la religión ámbitos de conocimiento separados? Es decir, ¿son cosas totalmente distintas o tienen puntos en común? ¿Tienen cosas en común? O quizás todo lo que conocemos a través de la religión pueda ser un día explicado por la ciencia. Creo que hoy está hablando Lupe. Vamos a explorar un tema complicado, de esos que generan polémica. Y a un periodista no hay cosas que le guste más. Bueno, aquí tenemos la imagen de un físico famosísimo, físico que es uno de los padres de la física cuántica, que es el físico Max Planck. Y dice así, dice, para las personas creyentes, Dios está al principio de todo. Dios está al principio. Es Dios, ¿eh? el creador de todo, y es el comienzo de todo. Y para los científicos, al final de todas las reflexiones. Con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir Max Planck? Pues lo que nos quiere decir Max Planck es que el científico empieza a hacer ciencia, no se plantea la existencia de Dios, y sin embargo,
a medida que va avanzando, que va adquiriendo conocimientos y sabiduría, pues llega un momento en el que al final de todo este proceso le aparece la idea de Dios, o tanto la existencia como la inexistencia, es decir, al final termina preguntándose por Dios, ¿vale? Lo que ocurre es que los creyentes lo hacen justo al principio, ellos creen en Dios, y los científicos, después de toda su carrera profesional, de sus estudios, de sus largas horas de dedicación, pues llegan al final a preguntarse sobre Dios. Bien, la relación entre ciencia y religión no ha sido siempre sencilla. El viejo debate sobre la relación entre ciencia y religión, lejos de apagarse, de extinguirse, ha cobrado vigor en los últimos años. Bien, y entonces muchas veces nos planteamos qué es lo que pertenece al ámbito de la ciencia y qué es lo que pertenece al ámbito de la religión. ¿De qué debe tratar la ciencia y de qué debe tratar la religión? Hay muchos problemas, han aparecido por tomar la Biblia como verdad literal, ¿no? Como verdad literal, es decir, tomar literalmente la Biblia como una verdad absoluta y las palabras de la Biblia tomarlas como verdad, palabra por palabra. Bueno, hablamos de la Biblia u otros libros sagrados. En concreto, vamos a explicar un poquito esto. Mire, cuando se habla de, por ejemplo, de la creación del mundo, el Génesis, se habla de que el primer día Dios creó algo. El segundo día Dios creó otra parte del mundo. El tercer día y así sucesivamente. Yo creo que cuando se habla, y esta es mi opinión particular, cuando se habla de un día, no se está hablando de un día de nuestros días actuales, entendiéndolo por un día, sino como un periodo de tiempo. También el público al que va dirigido la Biblia no es un público científico, un público con grandes conocimientos, sino que se habla de forma figurada. Y entonces la Biblia no debe entenderse como tomarla a pie juntillas, como un valor literal de sus palabras, sino saber interpretar qué es lo que dice. Y cuando se habla de los 7 días que dura la Génesis, la creación, no son los 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, no, sino que son grandes periodos de tiempo durante los cuales van apareciendo pues las diferentes formas en el universo. Hoy, ¿qué es lo que dice la ciencia? Pues la ciencia habla del Big Bang, la gran explosión. Luego el Big Bang, cuando se produce la gran explosión, pasa un periodo de tiempo muy grande y ese se va expandiendo el universo. Luego aparecen las nebulosas, esas nebulosas se comprimen, aumenta la temperatura, aparecen las estrellas, aparece el Sol, aparecen los planetas, luego los planetas aparece la vida. Es decir, que en cierto modo la explicación que da la ciencia nos recuerda en bastantes aspectos a lo que habla la Biblia, evidentemente con sus grandes diferencias y con sus grandes, sobre todo en términos científicos, pero no se deben interpretar, por ejemplo, los días como literales, como un día, el lunes, el martes, el miércoles, sino como grandes periodos de tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. En concreto, hay una cita de la Biblia donde en medio de una batalla Josué rezó a Dios para que el sol se detuviera, porque se iba a hacer de noche y no se iba a poder detener la batalla, no se iba a poder terminar la batalla hasta que Israel venciera a sus enemigos. Entonces Dios responde y le otorga su petición, y así responde, y el sol se paró en medio del cielo. Bien, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, pues si nosotros tomamos literalmente lo que dice la Biblia, que Josué oró a Dios para que el sol se detuviera, si se pide y se dice y se reza para que el sol se detenga, lo que se está diciendo de manera implícita es que el que se mueve es el sol.
el que se mueve es el Sol. Y la respuesta aquí aparece, y el Sol se paró en medio del cielo. Entonces, en la Biblia, si nosotros lo leemos literalmente, pues aparece que el Sol se detiene, se le pide que el Sol se detenga para que dé tiempo a terminar la batalla, y el Sol se para en medio del cielo. Bien, todo esto llega a hacer pensar que es el Sol el que se detiene, porque es el Sol el que se está moviendo. Y esta pudo ser una de las causas del proceso al científico más importante del Renacimiento, Galileo Galilei. Pediré ayuda a Pepe para que me cuente algo sobre este proceso, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí de momento, esta pregunta, y en el siguiente vídeo aclararemos este concepto.